Y hoy pues tenemos un debate muy interesante sobre Zurbarán y sus 12 hijos. Unos cuadros que pintó Zurbarán allá por el siglo XVII y que han estado muchos años en un castillo y siguen en el castillo, pero que han salido varias veces de este castillo. Estuvieron en el Prado en el año 95 y también estuvieron pues en la Frick Collection de Nueva York y también estuvieron en el Meadows en Dallas. Y antes de llegar al castillo de nuevo, pues pasaron por Israel. Y coincidió que yo en esa época estaba en Israel de consejero cultural y nos llamaron del Museo de Israel y nos pidieron ayuda para poder llevar los cuadros, porque los cuadros durante un tiempo, desde el momento en el que salieron de Estados Unidos, tenían que ir a algún sitio antes de llegar al castillo, porque el castillo estaba en obras todavía. Entonces tuve la enorme suerte, junto con el equipo de la embajada, de ayudar al Museo de Israel a llevar los cuadros al Museo de Israel. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Nuestro embajador inauguró la exposición y tuvimos a Zurbarán en Israel, que es el lugar donde más sentido que tiene que estén estos cuadros, ¿no? Pero bueno, eso fue temporal y luego los cuadros de nuevo han ido al castillo. El caso es que es muy interesante la historia de estos cuadros porque realmente, como hemos estado hablando ahora, no se sabe exactamente en qué momento salieron de España. Pero lo que sí se sabe es que nunca volvieron, más que al Museo del Prado unos meses, en el año 95, y que hubo un filántropo que decidió realizar una donación de 18 millones de euros, un filántropo inglés, para que los cuadros no saliesen de Inglaterra y para que se quedasen en ese castillo. Entonces decidió reformar el castillo y ahora ya los cuadros pues lucen en ese castillo de Auckland, en el condado de Durham. Aquí tenemos con nosotros a Arantxa Aguirre, directora del documental Zurbarán y sus 12 hijos. Le veremos ahora una breve presentación de ese documental. Tenemos a Laura Martín, que es conservadora de comunicación del Museo Sefardí de Toledo. Y tenemos a Enrique Pérez, que es director del Departamento de Educación del Museo del Prado. Así que la verdad que tenemos un plantel de lujo aquí con nosotros. Os agradezco mucho vuestra presencia. Y lo que vamos a hacer entonces es ver primero ese minutito del tráiler del documental y después ya empezamos. If one can be in awe of beauty, then things can happen. Some of his greatest work happened to be serious. Basically, we have waited 400 years for us to see them finally crossing the Atlantic. These paintings have had the capacity of bringing together different communities. And don't we need all that today? Where were you? Could you tell me this story? Son las obras, pero más fascinante aún es la música que ha elegido Arantxa para este trocito para la explicación de la parte de Estados Unidos. Bueno, Arantxa, pues cuéntanos un poco las dificultades que encontraste para hacer este documental y bueno, cuéntanos un poco por qué has hecho este documental. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Así? ¿No? Bueno, pues buenas tardes, sí, gracias. Y muchas gracias por invitarme a esta sesión. Bueno, el documental fue un encargo del Centro de Estudios Europa Hispánica de José Luis Colomer. Y cuando me llegó, pues yo sabía muy poco de esta serie y no mucho sobre Zurbarán. Pero realmente fue una gran oportunidad para sumergirme en este siglo XVII, en esta maravillosa y sorprendente periplo de estos cuadros, la historia de esta serie. En realidad, cuando me preguntas por las dificultades, pues no las veo, porque cada dificultad es una oportunidad para hacer cosas más allá de lo que había hecho, para entrar en nuevos mundos.
y fue una auténtica maravilla este rodaje. Me permitió pues viajar por todo el mundo siguiendo a estos cuadros, me abrió la mente a relaciones inusitadas para mí. O sea, ¿cómo es posible que unos cuadros pintados por un artista católico de la Contrarreforma en el siglo XVII sean adquiridos después de unos siglos por un obispo anglicano para ayudar a la causa de los judíos en Inglaterra, porque el tema de las pinturas tiene que ver con la religión judía y con sus patriarcas, y esta ensalada de civilizaciones, de religiones, me pareció absolutamente pertinente hoy día y necesaria y atractiva, ¿no? Y creo que ese también tiene mucho que ver con el poder de las obras de arte, ¿no? De romper barreras, de producir relaciones inesperadas y de abrirnos la mente. Y este es un caso flagrante de esto que estoy diciendo. Bueno, pues fue una gran suerte poder introducirme en este mundo. Cuéntanos un poco sobre primero, ¿por qué Zurbarán crees que pinta estas obras? Y después la monumentalidad de estas obras. Pues bueno, la verdad es que la pregunta es complicada. Pinta estas obras porque se le encargan. Él trabaja para encargos, tiene un obrador, que no existía la palabra taller en el siglo XVII, que es como hoy, y admite encargos para poder sobrevivir y para poder darle trabajo a... darle trabajo a... Vale. ¿Ahora está? ¿Sí? No. Se va. A ver, sí. Ahora. Sí. Ya está. Bien. Bueno, pues que admite encargos y tiene que alimentar a su obrador, que tiene un obrador bastante grande, y se tiene que introducir cuando es un joven pintor. De esa manera, él, que es de un pueblecito extremeño, de muy pequeño, que tiene un taller primero en Llerena y que después inmediatamente pasa a Sevilla precisamente por estos encargos. Y es muy listo, porque lo que hace para poder adquirir este tipo de encargos es que ofrece, en primer lugar, al monasterio dominico de San Pablo, en Sevilla, una oferta de realizar 21 cuadros para toda la decoración iconográfica de su iglesia sobre las obras y las características de San Pablo y de este monasterio. Y lo ofrece por 4.000 reales. Es decir, esto no es nada. Y se compromete además a hacerlo en 8 meses. Es decir, esto no es nada. No solamente lo hace, sino que además cumple perfectamente. Y ahí empieza a adquirir fama, empieza a tener notoriedad y empieza a tener desarrollo en una Sevilla que es una Sevilla contrarreformista y que él sabe perfectamente identificarse con ese lenguaje. Y a partir de ahí empiezan los encargos. Eso es lo que conocemos un poco de Sevilla, pero aquí habría que hacer una dicotomía según la pregunta que me acaba de hacer. ¿Por qué? Esta serie es muy particular, es verdaderamente especial, porque en las pocas noticias que tenemos es que se marcha a América y la hace hipotéticamente para un comitente americano que desgraciadamente la documentación no nos ha respetado su conocimiento y por lo tanto no lo sabemos. Y ahí establecen esos dos vínculos. Primero, encargos para Sevilla en series que son más o menos conocidos porque los monasterios y los conventos han guardado la documentación, algunos. Y después para América, que no tenemos prácticamente ninguna documentación, pero que también sabemos que son encargos. Y ahí también interviene una cosa muy, muy interesante, que es el obrador. Zurbarán pinta muy bien, y el obrador pinta, bueno, pues no tan bien, pero de una manera efectiva y muy, muy económica. De esa manera admite muchos encargos para América porque le unen muchos vínculos, tiene familia, es un negocio, Sevilla es la capital de comunicación con el continente americano y a partir de ahí admite muchos encargos, se desarrollan y se mandan a las Américas. Por lo tanto, tenemos que contar para el conocimiento de Zurbarán esas dos vías, la sevillana, la religiosa, la contrarreformista, y ese mismo tema también con esas mismas características para América, pero más influyendo con obrador. Eso no quita para que esta serie sea magnífica. Esto, como antes comentaba, no sabemos quién lo encarga, se monta en un barco y la leyenda romántica dice que es dominado, conquistado por unos piratas que se la llevan a Inglaterra. Bueno, es una leyenda bonita, pero no es real. Hoy sabemos que entran en el mercado, que se encargan, que van en un buque y que allí descargan en Gran Bretaña. Entonces, a partir de ahí, están
ya no vuelven nunca, como acaba de decir, hasta ahora, hasta una exposición en el Prado, muy recientemente. Y bueno, pues por lo menos es patrimonio cultural de nuestro interés y nos ayuda mucho a conocer este pintor tan magnífico y del cual sabemos tan poco. Laura, quería preguntarte sobre la relación de estos cuadros con el mundo judío. Bueno, Zurbarán y sus 12 hijos, mucho, pero si decimos Zurbarán y las 12 tribus, allá nos da un poco más. Efectivamente. Bueno, nos encontramos en este periodo en la península ibérica, en España, con una situación muy particular, porque habíamos tenido en territorio una de las grandes manifestaciones de la cultura judía, el periodo de Sefarad, que en el siglo XVII está intentando ser borrada hasta los cimientos, dentro de esta contrarreforma tan rígida, con unas series tan articuladas, tan medidas, sobre lo cual no hay casi una libertad disponible. Esta España, sin embargo, está completamente inmersa en un mundo que está en continua expansión, que está en continua diatriba filosófica y que está demandando más. Y es el caso, sin duda, de Nuevo Mundo. Nos encontramos con una causística muy peculiar en Nuevo Mundo, que es una especie bueno, que parte del descubrimiento por primera vez de todas las culturas que estaban allí y de una cosmovisión completamente diferente, completamente, absolutamente rica, que entra en contacto con la de la contrarreforma, con la nuestra, se puede decir así. Entonces hay como en toda esta dominación política hay toda una serie de sinergias en las que hay una discusión constante sobre la naturaleza intelectual del indígena. ¿Son seres inocentes o son seres que son capaces de ser integrados en los virreinatos que se están creando? Y ahí nos encontramos con una serie de monjes dominicos, como Diego Durán, que crean esta teoría de que los indígenas americanos realmente llegaron al territorio del Nuevo Mundo a través de las tribus perdidas de Israel. De ahí que se explique toda su complejidad y de ahí que además sea justificable los esfuerzos de evangelización. Bien, por una parte tenemos esto. Por otra parte tenemos todos los restos de la cultura judía europea, que están en su diáspora infinita, expandiéndose también a Nuevo Mundo, y que ven a través de estas series de los patriarcas, que hacen eco de lo que luego serán los apóstoles, una forma de justificarse a sí mismos y de experimentar un creciente grado de libertad. Quería hacer referencia a una teoría que tiene Fernando Chega, que es la de los usos del arte, que dice que el arte no solo, además del contexto en el que se crean los comitentes, la intención del artista, se enriquece constantemente, capa a capa, hasta llegar a nuestros días, y yo creo que ahí Arantxa hace un fantástico ejercicio de introspección en el documental, hasta crear pues toda una serie de nuevos significados. Y esto es lo que pasó con esta obra. Sabemos que el obispo de Auckland, en el que se sitúan estas piezas, estaba inmerso en una campaña política muy particular, que entra dentro de todos estos grados de concesión de la ciudadanía que ocurren durante el siglo XVIII. Y es la de conferir a la población judía de Inglaterra el estatuto de ciudadano de pleno derecho. Y el hecho de adquirir esta serie, que como dice el compañero, no tenemos la documentación suficiente como para saber su periplo anterior, pero a través de esta adquisición sabe, y de su colocación en el propio castillo del obispo, sabemos que se inicia una campaña que resultará en las leyes de concesión de la ciudadanía de pleno derecho a la población judía. Y eso es todo lo que... Muchas gracias. Vamos con el documental. ¿Cómo se consigue hacer un documental sobre un pintor atractivo para el público general? ¿Qué claves has utilizado y un poco cómo vendes el documental? Bueno, lo primero, hice un trabajo muy riguroso de documentación, o sea, creo que hay que hacer todo el esfuerzo posible para no ser frívola ni estar hablando de lo que no conoces, ¿no? Entonces leí todo lo que cayó en mis manos y hablé con las personas que más sabían del asunto, etcétera, ¿no? Pero luego con toda esa
todo ese equipaje, lo que tienes que hacer es respetar las reglas de la narración cinematográfica. Para hacer una película, o sea, tienes que estar pensando todo el tiempo que estás dirigiéndote a unos espectadores que se pueden aburrir, y que no tienes que dejar que esto suceda, ¿no? Entonces, bueno, tienes que estar muy pendiente de cómo cuentas las cosas, del ritmo, de que eso no significa que la película sea rápida ni trepidante, porque de hecho en esta película hay muchos momentos de silencio y de reflexión, pero siempre muy medidos y siempre, bueno, hasta qué punto tú piensas que tienes la atención del espectador sujeta, ¿no? Y cuando ya piensas que no puedes más, entonces tienes que pasar a otra cosa, ¿no? Y esto es algo, bueno, que es complicado de explicar, que lo dan los años de oficio y de ver mucho cine y de hacer también muchos documentales y siempre pensando en que es un diálogo, o sea, que nunca es algo que tú haces para ti o para... No, que estás haciéndolo para otras personas y a las que quieres contar algo, desde luego, proporcionar una información, pero hacerlo siempre desde la forma, o sea, no desde el contenido, porque si no, pues haríamos una tesis o un estudio, un libro, sino desde la forma cinematográfica que tiene sus reglas y sus de hace ya más de un siglo de existencia, ¿no? Y sus referentes y sus modelos y que lo haces de una forma, o pretendes hacerlo de una forma seductora y artística y a través de la belleza y a través de una serie de constantes que están siempre en todos los oficios artísticos, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, yo quería hacer igual, o sea, por ejemplo, esta película era un encargo, ¿no? Y también pensaba pues que había un juego de espejos ahí, porque el propio Zurbarán pues recibió esto como un encargo. Un encargo no significa que tenga que ser menos valioso. O sea, el encargo es una oportunidad para poder hacer tu trabajo, tu oficio, lo mejor que sabes y da lo mismo. O sea, al final lo de menos es el tema, el asunto y lo más importante es cómo lo cuentas, ¿no? ¿Y sabemos quién pudo hacer el encargo? Bueno, se cree que el encargo vino del Virreinato del Perú, de Lima, porque una de las mujeres, Zurbarán enviudó varias veces, ¿no? Y no sé si la segunda o la tercera mujer, pero tenía familiares en Lima. Entonces él ya había mandado muchos lienzos para allá, algunos de su obrador y otros propios. O sea, ya había un comercio. De hecho, creo que hay documentos bueno, tú lo contarás mejor, pero de cuadros que no llegaron y que les reclaman porque qué ha pasado con estos cuadros. En fin, que había ya un comercio fluido entre el Perú, entre Lima y Sevilla. No sé si quieres. Sí, no, es que me quería intervenir porque lo que está contando Arantxa es muy, muy interesante y es un poco clave de Zurbarán. Me pareció muy interesante de la película ver los traslados de la geografía desde Inglaterra, desde el viejo mundo, por decirlo así, con esa nomenclatura antigua hasta el nuevo mundo y los distintos lugares, cómo los refleja y cómo los cita. Esto de América es tremendamente importante. El vínculo de América es esencial. Y hay una historia que es muy, muy interesante y muy curiosa, por lo menos a mí me gusta mucho, que nos dice muchas cosas de Zurbarán. Muchas veces nosotros, los historiadores del arte, tenemos que engancharnos a cualquier documento y buscar por todas partes para conocer muchas cosas, porque si no, no podemos averiguar dónde está. Hay un personaje que se llamaba Diego de Mirafuentes, un apellido muy pintón, que ya me gustaría a mí, porque no es para menos, que debía ser un pinta espectacular. Este hombre era capitán de barco, además de pinta, y negocia y le encarga a Zurbarán que se traslade, como ahora mismo comentaba Arantxa, una serie de cuadros de muy buena calidad, dice el pleito por lo cual le conocemos, con lo cual debían de ser de su mano, lo cual le dolió mucho más, hasta el Nuevo Mundo, hasta América, para venderlos, para su venta. Por lo tanto, ahí ni siquiera cita para quién los ha encargado. Este pinta, el Diego, de Mirafuentes, lo que hace es que celebra una fiesta en su barco y se carga todos los cuadros, porque en la fiesta se desmadra y salen todos destrozados, con lo cual Zurbarán le mete un pleito. A ver, no es para menos. Y ese es el pleito que conocemos nosotros. Gracias a eso, y a lo que comentaba Arantxa, y gracias a estos recursos y a estas fuentes un poco indirectas, sabemos el comercio que había con América, las condiciones, cómo se hacían los pagos, cómo se desarrollaban los negocios para llevar y traer, e incluso quiénes eran los ayudantes de su obrador, porque en el pleito Zurbarán los cita para que testifiquen que esos cuadros estaban pintados por él y eran muy buenos. Con lo cual, los nombres que no conocemos de ese obrador aparecen ahí.
De esa manera, este viaje, estas características y esto que comentaba Arantxa cobra un sentido extraordinario en lo poco que conocemos de la documentación que nos ha llegado de nosotros. Ese reportaje y esa película tan maravillosa de Arantxa se podrá ver dentro de poco en el Museo Sefardí, que yo creo que ahí es donde merecerá la pena que ustedes lo puedan ver. Muchas gracias. No, efectivamente, entendemos este acto hoy en el Centro Sefardí como una especie de puente y aprovecho a invitaros a todos para la proyección de la obra, del documental del que vamos a ver el tráiler, en la Sinagoga del Tránsito, que tendrá lugar durante el mes de septiembre, el mes de la cultura judía. Encontraréis más detalles a medida de que vayamos cerrando fechas en nuestra página web y en nuestras redes sociales, pero va a ser una gran oportunidad porque vamos a tener la oportunidad de verlo en el propio espacio de la sala de oración de la Sinagoga del Tránsito, en el que alguna vez ya hemos proyectado alguna película o algún documental y los que conocéis el Museo Sefardí sabéis que es un espacio privilegiado, lleno de una energía muy especial y de emoción, y estamos muy, muy honrados de poder contar con esta proyección. Además que los cuadros van a estar ahí. No, broma. Me gustaría hacerte una pregunta, Arantxa. Estaba investigando en internet. A mí me gusta mucho ver fotos. Me gusta mucho cotillear. Y he visto fotos de las exposiciones que tú trabajas y que desarrollas en esta película. Y claro, yo como trabajador de museos me llama mucho la atención, porque si no el color, ¿dónde se quedaría, ¿no? Entonces he visto que, por ejemplo, y a lo mejor tú también nos puedes contar cosas a ese respecto, las paredes de la exposición del Museo Israelí de Jerusalén, donde se expuso, eran de color verde. En la Frick Collection eran de color rojo. En Oakland son de color un verde muy, muy pálido, muy diferente al de Israel. Y en Dallas, en la Meadows, eran de color gris oscuro. Claro, el trabajar con los fondos de los cuadros está muy estudiado porque se estudia para que resalten más. Y eso me llama mucho la atención porque estos cuadros aceptan todo, porque con todos queda bien. ¿Cómo trabajasteis vosotros en Jerusalén el color de la exposición? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo viste? ¿Y tú cómo lo trabajas en la película? Porque eso es fundamental. Por favor. Yo en mi caso ya lo había hecho y no tuve nada que ver. La verdad que no, es verdad que resaltan especialmente con ese color verde, pero no te sé decir por qué estaban puestos de ese color. Bueno, pues en mi caso yo me encontré con que en cada exposición habían escogido un color de fondo, ¿no? Y entonces eso me perturbaba un poco y al final tomé una decisión que respondía también a otras inquietudes que tenía, porque yo venía de trabajar mucho con el mundo de la danza y la danza y el cine se llevan muy bien porque ambos son artes del movimiento y hay una conexión. Bueno, grandes autores de cine han hecho siempre películas de danza. Ha habido épocas de la historia del cine donde las comedias musicales eran lo más visto y lo más apreciado por el público. En fin, la danza y el cine se llevan muy bien. Ahora, esto que fue mi primer trabajo con la pintura, pensé, pero bueno, qué estática es la pintura, qué difícil va a ser hacer una película sobre pintura, porque es otro mundo y sobre todo necesito un poco de movimiento que no lo voy a tener, porque tampoco es cuestión de estar moviendo la cámara sin parar. Y entonces una de las respuestas que di fue quitar el color a toda la película excepto a los cuadros, porque el color extrañamente tiene que ver con el movimiento. O sea, lo que anima a un cuerpo, que es la sangre que corre, es lo que te hace que tengas color, y por eso cuando estás muerto estás yerto y sin color, ¿no? Entonces, el color tiene mucho que ver con el movimiento. Y quité todo lo demás, que fue un trabajo tremendo, porque ahora ya con la inteligencia artificial muchas de las cosas que hice hace pocos años se hacen más rápido, pero entonces fue casi artesanal, sobre todo cuando una persona del museo pasaba por delante de un cuadro, pues eso significaba, claro, es 24 fotogramas por segundo. Cada segundo hay tener que estar haciendo la máscara, recortando para que el que pasase en blanco y negro y, sin embargo, mantuviéramos los colores de detrás. Y además, porque eso me permitía, porque creo que siempre hay que hacer las cosas por más de una razón, si no, no está bien. Y entonces, eso me permitía también que los colores de la película fueran los colores de la paleta de Zurbarán.
digamos, que el director de fotografía de la película fuera el propio Zurbarán. O sea, solo vamos a presentar sus colores y todo lo demás y además que esos cuadros de hace 400 años más, pues que tuvieran se impusieran sobre el siglo XXI, que es cuando estábamos rodando. Porque cuando vas a un museo, pues te pasa una persona, estás rodando y te pasa una persona vestida de rojo y se lleva toda la atención, ¿no? Entonces dije, no, eso no me va a pasar a mí. Esto se va a quedar todo en blanco y negro y lo único que va a tener color y por tanto movimiento y vida va a ser la obra de Zurbarán, ¿no? Entonces tomé esa decisión, con lo cual pues todo el trabajo de los distintos museos, unos en Granada y otros Fondo Verde y tal, no, conmigo no lució, pero bueno. Tengo una pregunta para seguir a responder. Igual que desde hace muchos siglos peleamos porque nos devuelvan Gibraltar, ¿en algún momento se hizo una oferta por estos cuadros? Es decir, en el momento en el que este filántropo inglés pone 18 millones encima de la mesa, España, el Museo del Prado o el Ministerio de Cultura, ¿en ningún momento ha intentado pujar por estos cuadros? No. Ya lo siento, pero es que no hay otra. Recuerdo un poco la historia como fue. Lo cierto es que estos cuadros es una serie muy importante. Ya quisiera yo que se hubiese podido optar por ella. Es una serie muy importante por el contexto de Zurbarán. Han llegado hasta nosotros muchos cuadros de Zurbarán y muchos más zurbaranescos de su obrador que no son de él, pero que dependen de él. De esa manera está muy bien y además Zurbarán es un autor que está repartido por todo el mundo. Hay Zurbaranes en muchísimos museos del mundo, cosa que no ocurre con otros pintores españoles. Pero Zurbarán sí, porque salió muy pronto por distintas circunstancias que después, si cabe, ya hablaremos de ellas. En un momento determinado, el obispado de Auckland lo pone a la venta. Y lo pone a la venta porque necesita dinero. Entonces, antes de que ninguna institución española, el Museo del Prado, el Ministerio o que cualquier otra pueda optar por la compra, este millonario, Jonathan Raffer, lo compra con un fin muy concreto. Por lo tanto, el Prado no tuvo opción y el Ministerio tampoco tuvo opción. Hubiese sido una opción magnífica, porque de toda esa cantidad de obra que hay de Zurbarán, única y exclusivamente queda íntegra en la serie de la sacristía del Monasterio de Guadalupe y el Palacio del Buen Retiro de Madrid, que se recompondrá pronto con la nueva reestructuración y la nueva ampliación que se va haciendo. Pero tener una serie completa de Zurbarán sería una cosa maravillosa. Pero no hubo ni lugar, no hubo ni opción siquiera. Pero bueno, sí salió en la prensa, sí que recuerdo que tuvo eco, sí que recuerdo que se decía, se venden estos cuadros que son muy importantes para el patrimonio español, pero así la prensa que se recogió, pero no hubo opción. No hubo opción porque evidentemente la intención era que se quedasen en Gran Bretaña, que era donde estaban, y este hombre la verdad es que está haciendo un trabajo allí muy importante de revalorización económica de la zona, muy deteriorada por ser postindustrial, a partir de la cultura, a partir del patrimonio y a partir de esta colección de cuadros, que desde luego es única. Y bueno, si puedo añadir una cosita. Claro, cuando yo estuve ahí en Auckland y hablé con las personas, no solamente con Jonathan Raffer, sino con el personal del museo y tal, a mí me impresionó mucho ver cómo estas personas consideraban esta serie como algo muy como algo propio, como algo de su tradición, porque llevaba 250 años colgados en el castillo de Auckland. Entonces ya los ingleses dan mucho valor a la tradición y lo consideraban como algo propio, suyo, y no estaban, hombre, como Gibraltar no, porque creo que estos cuadros se vendieron en buena lid, o sea, se vendió. Un mercader judío portugués los vendió en subasta, cuando murió se vendieron en una subasta y el obispo de Auckland, que era el obispo Trego, los compró, o sea, que los compró bien. Bueno, total, los compró bien, o sea, están los documentos y legalmente. Entonces están allí y llevan 250 años y ya los consideran como algo suyo. Y Jonathan Raffer, que es aparte de filántropo, pues es un gran agente, un inversor de bolsa, un inglés, procede, aunque ha vivido toda su vida en Londres, procede de esa zona. Y entonces él decía que él de pequeño, lo único que esa zona tan gris, tan deprimente y ya donde la gente, los mineros estaban quedando sin trabajo y donde no había esperanza, el único rayo de luz eran esos cuadros, no había más.
Entonces, para él era una tragedia que esos cuadros no que fueran a España, sino que fueran a Estados Unidos o que fueran a otro lado, o sea, que alguien sustrajera de esa región tan depauperada lo poco que tenía de luz, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso también me conmovió. Yo soy española, pero bueno, no sé, también soy persona y entendí esas razones, ¿no? Y también incluso me pareció bonito que fuera un pintor español llenado de luz esa región del norte de Inglaterra. Bueno, puede que no sea muy popular, pero es un punto de vista. Hay una anécdota que he estado leyendo hace poco que me gusta mucho en relación a lo que está contando la misma Arancha, que este Trevor, cuando compra los cuadros cuando llega a Inglaterra, estamos hablando del siglo XVIII, no los compra todos, porque no están todos, falta uno, que es Benjamín. Benjamín está en otra colección. Cuenta la historia, cuenta la leyenda, que evidentemente hay que tomarla como tal porque no estaba documentado, que el marchante que tenía toda la serie, llegado de España en ese barco, lo intentó venderlos todos, pero él era judío, era de la tribu de Benjamín y no se atrevió a venderle a Benjamín. Y por lo tanto, por eso tuvo un desarrollo diferente, cayó en otras manos distintas. Sí, lo que pasa es que mandó una copia. A mí me gustaría también hacer una pequeña mención al valor histórico que tiene esta serie en ese sitio, porque al final es un hito en el avance de los derechos civiles. Entonces, aunque claro que el patrimonio español queremos que esté siempre con nosotros, también hay que tener en cuenta el valor que España y el patrimonio español puede aportarle al mundo fuera de las fronteras del propio país. Y una pregunta ahora, estamos hablando de que en Inglaterra se estaba hablando de conceder la ciudadanía a los ciudadanos judíos, cuando en España prácticamente los habíamos borrado de nuestra vida. Entonces, ¿esto cómo lo puedes, bueno, para ponerlo encima de la mesa, ver un poco el desarrollo de Inglaterra respecto a España en esa época? Es buena pregunta. A ver, el desarrollo de Inglaterra, en último lugar, también será el desarrollo de España. Estamos hablando de los grandes ciclos históricos. A partir del siglo XVIII sí que van a tomar la iniciativa, digamos, la antorcha, los países protestantes en este sentido, en la creación del individuo, de una idea de un individuo con derechos que pueda incluso oponerse a las grandes monarquías, pero al final van a ser conceptos que van a permear todo el panorama europeo y también internacional. Y que lo que quiero decir con esto es que a veces nos damos poco crédito y nos creamos que estamos como muy atrás, muy alejados y muy desconectados, cuando en verdad somos parte de la misma ola. Simplemente en este momento no somos la cresta de la ola, somos el agua que viene un poquito detrás. Pero yo sigo sin entender que ese encargo teniendo en cuenta que España... Sí, entiendo. ¿Cómo se hace? No, era esta pregunta que te hago es diferente a la anterior. Vale. La anterior era un poco que nosotros ya habíamos asumido que el mundo judío había desaparecido de España, mientras que en Inglaterra precisamente estaban dándoles la nacionalidad, es decir, estaban mucho más avanzados desde el punto de vista de concienciación de la importancia pues de sus raíces, ¿no? Porque toda Europa tiene raíces judías. Pero no, esta pregunta es, ¿y ese encargo que viene de Perú, o sea, del virreinato, de que se haga algo sobre el mundo judío y que eso se pueda vender como... o sea, teniendo en cuenta que en España éramos antijudíos, por así decir, en esa época, ¿cómo se explica ese interés? Claro, al final es lo que dices, no puedes borrar literalmente tu pasado. Y los patriarcas siempre han tenido un papel, sobre todo, vamos a pensar en la figura de Jacob. Jacob se sigue representando en el barroco español. Tenemos no solo Zurbarán, tenemos a Rivera representando el sueño de Jacob. En España, en la península ibérica, bueno, no todos son España, también es igual. Hay este miedo, este terror a que te señalen como judío, judaizante, converso, o sea, es un auténtico pánico. Entonces, son series que se van a demandar poco, pero no es lo mismo en el resto del mundo. España está al final, y sobre todo Zurbarán, que es uno de nuestros pintores más internacionales, está metido en las corrientes internacionales de comercio. Y se hace una reflexión muy interesante en este documental, que es como
al final los 12 patriarcas, los 12 apóstoles son también la representación de los arquetipos de las virtudes. Uno representa la sabiduría, otro representa la belleza, la juventud, el otro representa pues, diferentes aspectos del ser humano. Y al final eso es universal. Entonces, tiene sentido que en diferentes ámbitos en los que se están experimentando diferentes grados de libertad creciente, se vuelva a recuperar esta raíz. No sé si he contestado la pregunta. Sí, yo no tengo más que palabras para apoyar lo que acaba de decir, porque es así, pero me parece que es una reflexión muy, muy interesante. Porque todo esto lo que nos lleva es a un mundo en el que se está viviendo y en el que Zurbarán es protagonista de primera mano y de primera representación. Un mundo contrarreformista, muy militante, donde este tipo de aspectos, como contaba Laura ahora mismo, se toman como una prefiguración. Es decir, fijaros lo que había antes, porque ahora lo que hay es mejor, porque viene de aquí y se ha mejorado. Ese es el lenguaje, ese es el sentido, eso es lo que quiere decir esta serie. Y por eso se encargan, por eso Jacob, por eso todas estas pinturas que ahora mismo mi compañera estaba citando ahora. En ese contexto tiene sentido esta obra. No tanto como los 12 tribus de Israel, que por supuesto, sino como la prefiguración de los 12 apóstoles, de todo lo que he comentado ahora, y también un poco como esa forma de trabajar que tenía en series. Dice, bueno, pues es que a mí me encargan los 12 apóstoles que están en Lisboa, pues una serie perfectamente conocida, y estos son los antecedentes, y estas son las prefiguraciones. Es una pregunta muy, muy pertinente que hay veces que le buscamos 3 pies al gato y que en realidad es nada más que lo que decía Laura, una continuación y un desarrollo en un contexto muy, muy paradigmático, en un contexto muy vinculado con lo que se necesita, que es una sociedad militante. Se ha hecho la reforma en el siglo XVI, se ha aplicado la contrarreforma en el siglo XVII y en esas estamos. Por lo tanto, ahora esto es militancia. Sí, también, que en el fondo es lo que decía Laura, ¿no? Que cuando llegan las pinturas es porque desde América lo que quieren justificar es que estos indígenas que están aquí tienen que ser hijos de Adán. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cuál es el vínculo, no? Y por eso pues hacen esa teoría de las 2 tribus perdidas, que no se sabe que en el siglo VIII antes de Cristo, con la invasión asiria, pues hay 2 de estas tribus de los patriarcas que se pierden de vista, ¿no? Y entonces cogen ese hilo de una manera pues inteligente y quizá fantasiosa y dicen, bueno, pues este hilo que no se ha explicado es lo que nos va a servir para explicar que todos venimos de la misma, que somos hijos de Adán y por lo tanto sois susceptibles de ser evangelizados en nuestra religión católica, ¿no? O sea que al final... ¿Alguna pregunta del público? Sí, yo tengo una. Bueno, lo primero, agradeceros la presencia. Yo estoy encantado con todo lo que estáis aportando. Y desde mi contexto, ¿hay alguna alusión documentada específicamente a este cuadro de una forma política, social, religiosa desde ese momento a lo largo de la historia? ¿Conoces algún texto donde se cite este cuadro, esta serie de cuadros, donde se refiera a algo especial sobre esta obra? Lo de Inglaterra está perfectamente documentado, todo lo del obispo Trevor, y no solo eso, sino las revueltas que, bueno, lo cuenta Arantxa, las revueltas que hubo. El obispo Trevor tomó una posición, como decían, militante, tomó una posición muy valiente, y siendo el protestante, que no tenía por qué. Y fue atacado, y todo esto está documentado, fue humillado públicamente hasta que al final se consiguió firmar este acta que también tuvo varias vueltas en el Parlamento, tampoco ocurrió la primera, y todo esto está perfectamente documentado. Lo que no hay documentación al respecto es en España. En España, Laura ya te ha contestado perfectamente, pero yo también quería aclarar esa cuestión. Una cosa es Inglaterra y otra cosa es España. En España ya los judíos
pues ya en el siglo XVIII ya no queda ni rastro. Entonces aquí no hay ningún tipo de documentación que haya aparecido hasta ahora, de todo saber a partir de ahora, que sería muy interesante investigarlo, porque a pesar de lo conocido que es Zurbarán, sabemos extraordinariamente poco de él, de su obra, de sus encargos y de su desarrollo. Conocemos bastantes pocas cosas. Ni siquiera estamos seguros de quién fue su maestro. O sea que imagínate. Por lo tanto, bueno, ahí yo quería plantearte también esa dicotomía. Bueno, sí, lo que me llama a mí particularmente la atención también es que obispo Trevor, que como dice Laura, pues se enfrentó a la oposición por su postura a favor de los judíos, ¿no? Y en un contexto además de antisemitismo en las calles de Inglaterra y de trifulcas y de revueltas, pero a mí me llama mucho la atención el papel del arte, porque él utilizó unas pinturas para manifestar su postura ante este asunto, ¿no? Entonces, estas pinturas que compró por ese motivo, no porque le interesara la pintura española, las compró y las puso en el comedor de su castillo para que funcionaran como piezas de conversación, porque a este comedor de su castillo él invitaba a los ilustres de su tiempo. Entonces, claro, cuando estás allí, pues tienes que referirte a lo que te rodea. Y entonces que esto diera pie a hablar del problema de los judíos en Inglaterra. Entonces es curioso como una obra de arte se independiza absolutamente de lo que hubiera podido pensar su autor en el momento de pintarlas, ¿no? Y cómo tiene también su vida propia y cumple unas funciones que pueden ser pues normalmente de facilitar la convivencia y de facilitar el diálogo, que siempre es sinónimo de convivencia.